Que les voy a pedir que por favor abran su Biblia al primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos, nos es necesario, no hay otra manera de poder acercarnos a tu palabra y buscar entenderla en todo lo que tiene para nosotros y profundizarnos en ella como nos gusta hacerlo, si no es por el poder de tu Espíritu Santo. Así es que te pido que tu siervo mengüe, tu Espíritu crezca entre nosotros y en cada uno de nosotros y nos enseñe lo que tienes para nosotros a través de los versículos del capítulo 19 que vamos a estudiar hoy. Bendice este tiempo en tu palabra entonces, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están aquí, nuestros hermanos viéndonos en línea, y que todos podamos crecer en el conocimiento de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: primer libro de los Reyes, capítulo 19. La semana pasada llegamos hasta el versículo 8. Y en nuestro estudio pasado vimos cómo Elías, este gran hombre de Dios, ¿verdad?, al verse amenazado por Jezabel, la esposa de Ahab, que apoyaba a los profetas de Baal, después de que ella le mandó un mensajero a decirle que ella iba a hacer lo mismo con él que él había hecho con sus profetas, Elías, ¿qué hace? Huye, ¿verdad? Pinta venado, va y se esconde, ¿sí? Elías, en su camino hacia donde se iba a esconder, se nos dice que encuentra un enebro y se recuesta a la sombra del enebro que encuentra en el camino, y se nos dice que se queda dormido. Entonces Elías está huyendo de Jezabel, Elías va a esconderse de Jezabel, Elías se encuentra este enebro que es como un arbusto, árbol más o menos que tiene sombra, se acuesta y se queda dormido. Pero mientras está ahí dormido, un ángel viene y lo despierta y le dice: levántate y come. En otras palabras, Elías estaba ahí dormido, el ángel sabe que Elías ha de estar debilitado por el largo viaje que ha hecho, y le prepara algo para comer y le dice: levántate y come. Y se nos dice que Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua, comió, bebió y se volvió a dormir. Noten lo que hace aquí Elías. Noten que Elías no parece ser que tenga mucha prisa de ir a ningún lado, no parece ser que tenga mucha prisa de llegar a ninguna parte. Es más, no parece ser que Elías tuviera ningún plan de ir más allá del punto en donde estaba. Parece ser que Elías ya había llegado hasta donde podía o quería llegar y ya no quería seguir adelante. Y yo estaba meditando, al estar leyendo este pasaje, estaba meditando que a veces yo llego a ese punto también en mi vida. No sé si a ustedes les ha tocado llegar a un punto en sus vidas en el que dicen: ya no puedo más, ya no quiero seguir, no me importa qué pase, aquí me voy a quedar, me voy a acostar y ojalá de mañana no amanezca, ojalá de mañana amanezca en la presencia del Señor, porque esta vida es demasiado dura, esta vida está demasiado accidentada, hay demasiados problemas, hay demasiadas cosas. El COVID, el esto, lo otro, y aquí me voy a quedar. Ya no voy a salir para ningún lado. Eso es lo que hacen a veces los problemas, eso es lo que hacen a veces los problemas serios. Eso es lo que ha hecho el COVID en muchas personas. Ya son años sin salir de la misma manera que salían antes. Hay gente aquí en la iglesia, conozco cuando menos a una pareja del ministerio de inglés, que las personas para nada, no salen para nada. Como ahorita se puede trabajar de casa, se puede ordenar todo lo que uno necesita a las tiendas y se lo traen, y las iglesias todas estamos transmitiendo nuestros servicios a través de Facebook o YouTube o de alguna otra plataforma. Entonces no hay razón para salir, y se quedan en la casa. Y cuando ahorita, por ejemplo, van a comenzar unos grupos de conexión aquí en la iglesia, y hablaron a la iglesia y preguntaron si se pudiera tener un grupo en Zoom, ¿verdad? Todos saben lo que es Zoom, ¿verdad? Pero hay mucha gente que así está ahorita, hay pánico, especialmente con el Omicron y con lo fácil que parece que empezó a propagarse por todos lados, y aunque dicen que los efectos son menores, de todas maneras hay molestia y hay dolores y hay temperaturas y etcétera, etcétera.
Entonces aquí Elías llegó a ese lugar y se quedó dormido, y aunque el ángel lo levantó y le dijo, levántate y come, se levantó y comió, Elías se volvió a dormir. Y no pareciera que Elías tuviera ningún plan de ir más allá de donde estaba. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo despertó y le dijo, levántate y come. Y luego noten lo que le dice, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Entonces nosotros también a veces llegamos a ese punto, como les estaba diciendo, ¿sí? Llegamos a ese punto en el que ya no queremos seguir adelante, ¿sí? Pero luego el Señor tiene otros planes. Dios tiene otros planes. Tienes que seguir adelante. Hay más cosas que hacer. No, Señor, pero que si ya estoy cansado. Estoy de acuerdo. Está bien, estás cansado, pero hay otras cosas que tienes que hacer. No te llamé nada más para lo que has hecho hasta ahorita, sino para hacer otras cosas más allá de donde estás ahorita. Es muy fácil encontrar ese punto de comodidad, es muy fácil encontrar ese punto en el que sentimos que ya hicimos lo suficiente, pero el Señor tiene más planes aún para nosotros, y así como este ángel llega con Elías y lo despierta por segunda vez, así el Señor también viene a nosotros y nos levanta de donde estamos. Hablábamos hace un par de semanas del último mes y medio, y de cómo yo personalmente estaba en un estado en el que ir a la oficina, prepararnos para los servicios, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Señor, ¿en serio? Y me sentía, no caí en una completa depresión, pero sí caí en uno de esos estados que creo que ustedes todos han caído alguna vez, en las que no se quieren levantar ni de la cama. Sí, gracias a Dios que tenemos email y text messages y todo eso para avisar, voy a llegar un poco tarde o voy a trabajar en casa las primeras 2 horas del día y ahorita voy para allá, etcétera, etcétera. Perdón. Pero el Señor nos tiene algo más para nosotros que hacer. ¿Verdad? Imagínense Moisés. A los 40 años va a visitar a sus hermanos judíos y ve que un judío está maltratando a otro, que un egipcio está maltratando a otro y a un judío, y ¿qué hace? Toma al egipcio y lo mata y lo entierra en la arena. Unos días después va y visita a sus hermanos otra vez, y 2 de sus hermanos están peleando y les dice que se calmen, que no estén peleando el uno con el otro porque son hermanos, y uno de ellos le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para detenernos? ¿Me vas a matar como al egipcio que mataste y me vas a esconder? ¿Y qué hace Moisés? Huye. Después de haber crecido por 40 años en la casa de Faraón como hijo de la hija de Faraón, después de tener todas las comodidades, huye. Y se pasa 40 años, en Madián con el suegro Jetro, ¿se acuerdan? Y es pastor de sus ovejas, etcétera, etcétera. Y ahora tiene 80 años. No creo que haya alguien aquí de 80 años. ¿Alguien aquí de 80 años? No. ¿70? No. ¿60? No. Y a veces no se tiene que tener 80 años, a veces llega uno a los 60, a veces los que han llegado ya a los 60, llegan a los 60 y ya empiezan a los 50, es más, yo me acuerdo a los 50, me acuerdo de la fiesta que me hizo mi esposa, invitó a todos nuestros hermanos, hace poquito, invitó a todos los hermanos, invitó a los pastores asistentes de la iglesia y todo eso, y me acuerdo de la fiesta que hicieron y todo. Y muy poco tiempo después de cumplir los 50 años, me acuerdo que reté a mi hijo a una carrera alrededor del cul-de-sac en donde vivimos, porque mi hijo es de los que le gusta probarle a su padre que él puede más que uno. ¿Alguien tiene hijos como esos? Sí, nomás que no puede. Pero en fin, él cree que puede, ¿ok? Y esa vez lo reté a una carrera alrededor del cul-de-sac. Fue cuando me di cuenta que ya estaba viejo. Porque mi esposa fue la que, your mark, get set, go. Y cuando parecía liebre, ¡pum!, se arrancó y en cuanto pude lo agarré del cuello de la camiseta y lo iba jalando para que no se me fuera, porque le tenía que ganar por las buenas o por las malas. Y ya cuando llegamos a la meta, obviamente él me ganó, pero llegamos a la meta y yo estaba... Y
me acuerdo que ahí me di cuenta. Ya estuvo. Retírate. Ya estuvo, retírate. Y de ahí en adelante, no les miento, empecé a sentir así como a levantarse dolores en la espalda, al tratar de caminar así como que si hubiera sido de metal, hubiera tenido que tener una aceitera ahí a un lado del sillón o de la cama para echarme aceite y que pudiera funcionar las articulaciones. ¿Ok? Entonces imagínense, Moisés a los 80 años es llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. Ahí Moisés no quería ir, Moisés era como que, no, manda a otro. ¿Verdad? Quizás Moisés también sentía los achaques, quizás Moisés ya estaba cansado, quizás, no sé, pero después, al fin de cuentas, ¿qué hizo Moisés? Fue e hizo lo que el Señor le dijo. Y luego duró otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel hasta que llegaron a la entrada de la tierra prometida, a donde él no pudo entrar por algunas situaciones que tuvo en el camino a la tierra prometida. Pero imagínense ustedes. Y así es Dios a veces con nosotros. A veces nosotros creemos que ya llegamos y nos dice, no, es tiempo de seguir adelante. Todavía tengo algo más para ti para hacer. Y yo sé que el camino ha sido difícil y yo sé que has tenido un montón de estorbos y de cosas que te han querido tener, pero levántate, como le dice ahí a Elías, levántate y come que todavía tienes, sí, que todavía tienes un largo camino por correr. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo no sé cuánto camino tengamos por correr cada uno de nosotros. El único que sabe es Dios. Pero debemos de estar con el oído muy atento, porque a menudo aunque nos sintamos cansados y aunque sintamos que ya llegamos a lo que nosotros creemos que es el final del camino en nuestra carrera, en nuestro ministerio, en nuestra profesión, lo que sea, a veces Dios dice, no, todavía no es tiempo, así es que levántate y sigue. Hoy seguimos, vamos a leer el versículo 8, pero de ahí es donde vamos a partir. Y noten lo que dice una vez que el ángel va por segunda vez y le dice que se levante porque le falta mucho camino. En el versículo 8 dice que Elías comió y bebió, y noten, y recuperó sus fuerzas y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y el monte de Dios sabemos que es el Sinaí. Entonces noten por favor, le dio de comer el ángel, y con lo que el ángel le dio de comer y de beber recuperó las fuerzas que necesitaba, ¿sí? Y con esa comida, solamente se nos dice aquí, pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb. Noten cómo con lo que comió esas dos veces que el ángel le trajo de comer, recibió bastante fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Qué nos dice esto de Dios? Nos dice que Dios nunca nos da ni más ni menos fortaleza de la que vamos a necesitar para hacer lo que Él nos manda hacer. Nunca nos da ni más ni menos. Nunca nos da más de lo que necesitamos. Nos da justamente lo que vamos a necesitar, y nunca nos da menos de lo que necesitamos. Nos da siempre justamente lo que vamos a necesitar, porque Dios no nos va a mandar a la batalla, Dios no nos va a mandar a hacer su voluntad, Dios no nos va a mandar a hacer nuestro ministerio sin fortalecernos para hacerlo. Y aun cuando nosotros sintamos que no tenemos las suficientes fuerzas, si el Señor nos envió, nos va a dar la suficiente fuerza para seguir adelante. Amén. Entonces Dios nunca nos da ni de más ni de menos. Nos da siempre la fortaleza que vamos a necesitar para hacer lo que Él nos manda hacer. Siempre nos da lo suficiente. Y tenemos que recordar siempre que nuestra fortaleza viene de Él. Y si Él nos está llamando a hacer algo, quiere decir que Él nos va a fortalecer para seguir adelante. Aunque a nosotros se nos haga difícil, aunque a nosotros se nos haga como que ya no puedo más, aunque a nosotros se nos haga como que es demasiada la carga, aunque a nosotros se nos haga como que ya no quiero lidiar con esto. Si el Señor nos está llamando a seguir adelante, Él nos va a dar la fortaleza. Sí, no lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden ver unas páginas hacia la izquierda, en 2 de Samuel, en el capítulo 22.
Segunda de Samuel en el capítulo 22, vamos a leer parte de lo que en mi Biblia está titulado como el cántico de liberación de David. Segunda de Samuel 22, los versículos 31 al 34. Noten lo que dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada, que quiere decir es probada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Versículo 33 dice: Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Qué chulada, ¿no es cierto? Dios es solamente Dios. Cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿saben qué? Es cuando sentimos la debilidad de la carne, es cuando sentimos la debilidad de nuestro cuerpo, es cuando sentimos el peso de los años, es cuando tenemos todos esos sentimientos que nos dicen no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, como mi hijo, ¿verdad? Que siempre está tratando de comprobar que él puede más que... Así, todas esas cosas vienen y tratan de comprobar que ya no podemos. Pero de nuevo, si el Señor nos está llamando, Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos infunde fuerzas. Él es el quien endereza el camino. Él es quien aligera nuestros pies y nos hace correr como venados. Y lo más importante de todo, Dios es quien nos afirma en las alturas. Gloria a Dios, porque tenemos ese Dios tan bueno, tan poderoso, que no nos decepciona. Sí, y si Él nos está llamando a hacer algo es por una razón, y esa razón es porque quiere manifestar su gloria y su poder a través de nosotros. Sí, y el estado en el que nos encontremos se lo tenemos que entregar a Él para que Él nos pueda usar a pesar de ello. En el Salmo 28, esto sí lo van a poner en la pantalla, el Salmo 28, los versículos 6 y 9, noten lo que dice: bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mis ruegos. Tú, Señor, eres mi escudo y ¿qué? Mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Versículo 8, noten lo que dice: tú, Señor, infundes fuerzas a tu pueblo, tu ungido halla en ti un refugio salvador. Y mi oración para nosotros como pueblo de Dios, el versículo 9: salva a tu pueblo, bendice a tu herencia, guíalos y cuida de ellos ahora y siempre. Eso es lo que yo pido de parte de Dios para nosotros como iglesia, como individuos, para mí como pastor. Esta es mi oración en estos tiempos en los que estamos. Si yo sé que Él infunde fuerzas a su pueblo, yo sé que en Él encontramos refugio, yo sé que en Él encontramos la salvación. Pero el Señor también necesita guiarnos y cuidarnos ahora y siempre hasta que lleguemos a su presencia y estemos con Él por toda la eternidad. Amén. En el Salmo 46, los versículos 1 al 3, Salmo 46, los versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos, ¿cuántos? Todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque parezca ser que está enojado a veces, aunque parezca ser que no nos está escuchando, aunque parezca ser que no quiere que vernos la cara o que nosotros veamos su cara, de todas maneras Él es nuestro amparo y fortaleza, y podemos correr a Él aun cuando le hayamos fallado, aun cuando le hayamos de alguna manera ofendido, porque cuando vamos y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez que Elías llega al monte, ¿sí? Después de que los ángeles lo alimentaron y durante 40 días con sus 40 noches se va al monte de Dios, al monte Horeb. Una vez que Elías llega al monte, noten lo que hace: inmediatamente busca una cueva en donde meterse, porque como vamos a ver, parece que seguía en un estado de tremenda depresión y tristeza por lo que estaba pasando en Israel.
Sí, y noten que esto es por lo que estaba viendo que estaba pasando en Israel. Esto es importante de reconocer. No estaba pasando esto por culpa de él, no estaba pasando esto por alguna falla que él tuvo, no estaba pasando esto por algún error que él cometió. Está pasando esto porque al ver lo que está pasando en Israel, su espíritu, su alma, su corazón está contristado y no entiende por qué Dios no hace nada. Sí, entonces ahí en el versículo 9 dice, buscó una cueva donde pasar la noche y ahí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? No es un reproche de parte de Dios. Fíjense bien que no es ¿qué haces aquí, Elías? No, le está preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí escondido? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué decides en donde que vas a seguir adelante, pero vas a llegar a un punto en el cual inmediatamente vas a buscar esconderte de nuevo? Vas a buscar una vez más tratar de salvarte de lo que viene detrás de ti. Ahora, ¿ustedes creen que Dios sabía la respuesta a la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Claro que sí, pero al hacer la pregunta a Elías, ¿qué estaba Dios haciendo? ¿Qué estaba Dios haciendo con Elías? ¿Les digo? Ok. Dios le estaba dando a Elías la oportunidad de que Elías hablara con él y desahogara su corazón delante de Dios. Sí, Dios le estaba dando a Elías la oportunidad de que hablara con él y que desahogara su corazón delante de Dios. A veces Dios nos deja pasar por situaciones, sí, y su deseo es que como sus hijos vayamos a derramar nuestro corazón delante de Él. Vayamos y le digamos exactamente cómo nos sentimos. Vayamos y le digamos exactamente lo que pensamos de lo que está pasando. Vayamos y podamos ser francos con Él. Que no le escondamos nuestros sentimientos. Dios es un Dios grande. Él puede soportarla. Es más, Él conoce la verdad de lo que está pasando en nuestros corazones antes de que nosotros la digamos, como vamos a ver ahorita más adelante. Y esa es la razón por la que a veces Dios nos permite que pasemos por esas cosas. Porque creo que cuando estamos pasando por situaciones como la que Elías estaba pasando, tenemos la tendencia a buscarlo con más celo, descubrir nuestros corazones delante de Él y hablar sinceramente con Él de lo que nos aqueja. ¿No encuentran ustedes que ese es el caso? Si no lo es, espero que lo sea. Si no lo es, por favor, les ruego como pastor, como amigo, como hermano, que hagan eso su manera de buscar a Dios. Sí, que hagan eso su manera de buscar a Dios, que lo busquen con celo, que lo busquen para descubrir completamente sus corazones delante de Él y decirle exactamente lo que están sintiendo y exactamente lo que están pasando y sean sinceros con Él. Porque a veces tratamos de mostrarnos fuertes delante de Dios. A veces tratamos de mostrarnos fuertes delante de Dios. Y a veces no queremos reconocer que, Señor, tengo dudas de que estés aquí conmigo ahorita porque me está yendo como en feria. No sé qué pensar por lo que está pasando a mi alrededor. Estoy viendo todo lo malo que está pasando. Estoy viendo todas estas cosas que me aquejan y que están mal por lo que veo en tu palabra, pero tú no pareces ser que hagas nada. De nuevo, Dios nos conoce perfectamente y sabe lo que está pasando en nuestro corazón, pero le gusta, ¿sí?, cuando sus hijos se acercan a Él para hablar de sus temores, para hablar de sus inquietudes, para hablar de sus luchas. Padres, los que tienen hijos, grandes o pequeños, no importa, ¿sí?
¿A poco no nos gusta cuando nuestros hijos son así con nosotros? Tienen problemas y vienen a preguntarnos a nosotros, vienen a pedirnos su consejo, la riegan y vienen con toda confianza a decirnos que la regaron, porque saben que aun cuando nos vayamos a enojar, vamos a recibirlos con amor, con gracia, con misericordia, y vamos a tratar de ponerlos en el camino correcto, y les vamos a dar consejos que les ayuden a volverse a Dios y no apartarse de Dios. Espero que sus hijos sean así con ustedes. Me acuerdo una vez que mi hijo vino y me confesó un error que cometió. Y me dijo, papá, ¿cómo le digo a, ¿cómo le digo a Dios? ¿Sabes? Nada más dile. Él está ahí para escucharte, Él está ahí Él entiende, Él sabe por lo que estás pasando. Nada más pídele perdón. Y me acuerdo, tenía él como 18 años y me acuerdo que lo agarré, lo abracé así en el sillón. Le dije, ora a Dios. Eso es una... Espero que todos los papás sepan lo que eso, que se siente eso. Que un hijo vaya y reconozca un error, reconozca que ha pecado y le pidan consejos de cómo volverse a Dios. Sí, entonces, para nosotros, al menos a mí me gusta cuando eso sucede, cuando mis hijos son honestos conmigo ahorita mi hija está haciendo sus planes de boda y cada rato la encuentro, la encuentro toda paniqueada y toda estresada y todo, y le pregunto qué pasa y empieza a platicarme y a decirme que me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, y queremos hacer esto y queremos hacer... ¿Sabes qué? Dios va a proveer, Dios va a darte los deseos de tu corazón. Tú nada más aférrate a Él y Él va a hacer. ¿Sí? Es hermoso cuando nuestros hijos vienen así a nosotros. Así el Señor quiere que nosotros vayamos con Él también. Porque aunque queramos escondernos, y aunque queramos esconder nuestro corazón, y aunque queramos hacernos los muy fuertes, Él sabe. Él es como Adán cuando pecó y escuchó que Dios se andaba paseando en lo fresco de la tarde en el huerto del Edén y lo llama, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Se fue y se escondió. ¿En serio vas a jugar a las escondidas con Dios? ¿Vas a jugar a las escondidas? No se puede. No se puede. Sin embargo, ¿cuántas veces intentamos hacerlo? Nos vamos a la cama y sabemos que deberíamos hablar con Él y decirle para que todo quede sobre la mesa, pero no lo hacemos. A veces somos con Dios como somos con nuestro cónyuge, ¿verdad? Nos vamos a la cama y enojados y uno se da la vuelta para un lado y el otro se da la vuelta para el otro, y si ella no me pide perdón, yo no voy a hablar. Si él no me pide perdón, yo no le voy a hablar. Y si ella no cambia su manera, yo no voy a hacer. ¿En serio nos vamos a poner así con Dios? Digo, con el cónyuge. Casi lo entiendo, aunque la palabra de Dios nos dice que no nos vayamos a acostar enojados, pero con Dios. Lean conmigo lo que escribe David en el Salmo 139, en los versículos 1 al 7. Salmo 139, versículos 1 al 7. Señor, tú me has examinado y me conoces. ¿Se identifican con ese versículo? Versículo 2. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. ¿Qué está pensando ahorita? Dios lo está viendo. ¿Qué estaba pensando cuando venía a la iglesia? Dios lo estaba viendo. ¿Ok? Dios nos está en todo tiempo. Ahora, esto le causa mucho temor a mucha gente, ¿ok? Ay, qué bárbaro. A mí me da gusto que Dios me esté viendo siempre. Me da gusto que Dios me esté viendo siempre. Porque sé que puedo ser tal y como soy. Porque sé que Él me ama a pesar de cómo soy. Y por eso le doy gracias a Dios, que no me tengo que esconder de Él. Ok, no que no me tengo que esconder de Él, que no me puedo esconder de Él, aunque intente esconderme de Él.
Noten el versículo 3, me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Ay, Señor. De nuevo, mucha gente le tiene miedo a esto. Luego noten el versículo 4, todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Todavía no le grita a su esposa, a su esposo, y el Señor ya sabe que va a gritar. Todavía no se le sale la palabrota cuando va manejando y alguien se le atraviesa y el Señor ya sabe que la va a decir. Lo único que se puede hacer es, Señor, perdóname. Perdóname. Porque me llegó aquí al cerebro, sentí cuando me llegó lo que dije aquí al cerebro, y luego sentí así cuando pasó del cerebro a mi boca, y luego sentí cuando la lengua se cargó de lo que iba a decir, y por más que quise no me pude detener. Por más que quise no pude dejar de escribirlo, porque ahora lo escribimos todo en Facebook y todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, todavía no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Versículo 5, tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano reposa sobre mí. El versículo 6 me encanta, saber esto rebasa mi entendimiento, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría oír de tu presencia? ¿Saben que deberíamos de dar gloria a Dios que no podemos huir de su presencia? Amén. Aunque queramos, no podemos. Cuando mis hijos estaban chicos, se los he contado antes, todo el cerco negro que está aquí alrededor, les decía, dentro de todo ese cerco pueden andar. Porque cuando salga yo del santuario puedo asomarme y verlos dentro. Y aquí pueden hacer lo que les dé su regalada gana. Brincar, saltar, correr, resbalarse, jugar fútbol. Dentro de estos parámetros pueden hacerlo. Y sabían que estaban viendo. Y eso los hacía sentirse seguros. ¿Saben cuándo no se sentían seguros? Cuando mi hijo empezó a ser adolescente y empezó a pasarse de esos límites. Y luego salía yo y no lo miraba. Y luego cuando finalmente lo encontraba, ¿qué onda? Si sabes que te ando venadeando, ¿qué andas haciendo? Sí, pero me da gusto a mí que yo no me puedo esconder del Señor. No puedo hacer lo que mi hijo hacía, que se salía cuando no me veía allá afuera, porque aunque tratara de esconderme de Dios, no puedo. Y luego noten la respuesta de Elías en el versículo 10, cuando el Señor le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo quedo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Noten la queja de Elías aquí, ¿sí? Es como el hermano, es como uno de los hermanos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Quiero decir como decimos los poniéndoles el dedo, señalando, acusando a sus hermanos. ¿Qué estás haciendo aquí, mijo? Pues es que no puedo ni salir a jugar porque mis hermanos te desobedecieron, están haciendo lo que tú les dijiste que no hicieran, se andan juntando con gente que no deben juntarse y yo por ser obediente, por querer honrarte, aquí estoy encerrado. Porque si salgo, van a decir que vine a decirte y me van a agarrar a coscorrones. Básicamente es lo que está diciendo aquí Elías. O sea, noten, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas, que es parte de ellos, se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo quedo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Obviamente Elías tenía una gran pasión por Dios que lo hacía estar completamente en contra de la idolatría en la que había caído Israel. Ese era el problema de Elías, la idolatría, el que hayan dejado a Dios, el que hayan dejado sus altares, el que hayan hecho a un lado su pacto. Eso era lo que lo llenaba de pasión, de coraje, ¿verdad? De celo.
Ahora, estos eran los días de Elías. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestro celo no nos lleve a ser fariseos, ¿verdad? No quiere decir que no debemos tener celo por el Señor, que no debemos tener celo por su palabra, que no debemos tener celo por predicarla y hacerla saber, porque es la verdad. Pero sí también tenemos que tener mucho cuidado que ese celo no nos lleve a ser como Pablo, por ejemplo, cuando era Saulo, que por el celo que tenía por Dios, ¿qué andaba haciendo? Andaba agarrando a cristianos, metiéndolos a la cárcel y los sentenciaban a muerte. Y hubo muchos judíos que por celo mataron a muchos cristianos. Y hay muchos cristianos que por celo mal puesto, mal entendido, ¿sí?, matan a otros cristianos. Se decía antes que la iglesia era el único lugar en donde era el único lugar que mataba a sus propios heridos, ¿sí? Entonces no debemos dejar que el celo ahora en nuestros tiempos nos lleve a ser fariseos. Pero aquí en el tiempo de Elías, y está muy claro lo que él estaba en contra de, que era la idolatría. Entonces tenía una gran pasión por Dios y estaba completamente en contra de la idolatría en la que había caído Israel, porque los israelitas habían apostatado del pacto de Dios, lo habían hecho a un lado, habían dejado la adoración de Dios y habían despreciado los mensajes que Dios les enviaba por medio de sus profetas y mataban a los profetas, ¿sí? Entonces estaban en una situación bastante fea, completamente apartados de Dios, completamente separados de Dios. Y saben, lo curioso de esto es que esto es lo mismo de lo que, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le dice a Timoteo acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Esto es exactamente lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo que iba a pasar en los últimos tiempos. Noten, 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5. 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores como los profetas de Baal y a doctrinas de demonios como los que enseñaban los profetas de Ásera. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, como era Ahab y como era su esposa Jezabel, prohibirán, en aquel tiempo no era casarse, pero en el tiempo en los últimos tiempos, esto es parte de lo que se va a hacer, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Esto tenía que ver con las leyes dietéticas que los judíos tenían, ¿sí? Que no podían comer puerco, que no podían comer ciertos mariscos, que no podían comer otro. Va a haber quienes van a prohibir todo eso, cuando el Señor les ha dado todo esto a los creyentes para que lo disfruten con gratitud en su corazón. Versículo 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, entonces, ¿cómo hace su taco de moronga? ¿Cómo hace su taco de carnitas? Su torta de jamón. Si el Señor lo hizo todo para que lo disfrutara. Ahora, hay gente que yo no la como, para nada. Olvídelo. Pero no es por religiosidad, es porque miré a mi papá muchas veces degustar de esas cosas y nunca me gustó. Pero se nos está diciendo claramente lo mismo que pasó en los tiempos de Elías es lo que va a pasar en los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5, de nuevo, 2 de Timoteo 4, 1 al 5 dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiempo queda? No, ninguno, es todo el tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina.
Y luego noten el versículo 3. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. En otras palabras, yo voy a ir a escuchar a aquel que me diga lo que quiero oír. Si no se me dice lo que quiero oír, entonces no voy a escuchar. Y cualquier cosa que me haga sentirme mal acerca del cómo soy, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy practicando, de las enseñanzas que estoy siguiendo, si me hacen sentir mal sobre ello, ni crean que voy a volver. Entonces, o me dicen lo que quiero oír, o mejor, o me voy. ¿Sí? Es como, no, mejor no lo voy a decir. Pero entonces nos está diciendo aquí, le está diciendo Pablo a Timoteo, que vendrá un tiempo en que no van a soportar la sana doctrina, no van a soportar la predicación de la palabra de Dios como es, sino que teniendo comezón de oír van a amontonarse para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. Noten el versículo 4, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. En el versículo 5 le advierte, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ok? Tú permaneces sobrio. No te dejes llevar por todo lo que ellos están haciendo. No seas de esos maestros que les predican conforme a sus propios deseos y les dicen nada más lo que quieren oír. Cuando llegues a las partes difíciles de la palabra de Dios que pudieran ofender tú predícalas como son, tal y como dicen. Y que el Espíritu Santo redarguya, reprenda y haga sentir convicción a aquellos que necesitan sentir convicción, porque la convicción es buena en los corazones de las personas, porque la convicción acerca a la gente a Dios. La condenación aparta a la gente de Dios, pero la convicción lleva a la gente a acercarse a Dios. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, los versículos 12 al 14, noten lo que dice ahí. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. ¿A quiénes les está escribiendo? A los hermanos. Que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Vamos a detenernos ahí. Miren, mis hermanos, esta es una de las razones por las que nos necesitamos los unos a los otros. Esta es una de las razones por las que nos reunimos como reunimos los domingos y los martes, y el estudio de damas, el grupo de lectura, la oración que hemos estado teniendo todos los domingos a las 12:30, a la cual los invito a todos a que sean parte de ello. Esta es la razón por la que necesitamos no dejar de congregarnos, como es la costumbre de muchos, como nos dice también en el libro de Hebreos. Sí, entonces de nuevo el versículo 13, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Noten que no dice, no está hablando de cumplir con ninguna ley, no está hablando de cumplir con ningún requisito, está hablando de mantenerse en la confianza que tuvimos al principio. Cuando creímos en el Señor, pusimos toda nuestra confianza en Él, de que Él podía cumplir su promesa de salvación y de que en Él un día vamos a estar en el cielo con Él. Pase lo que pase, debemos de permanecer hasta el fin en esa confianza que tuvimos al principio. ¿Sí? Tenemos que confiar en Él. No tenemos a nadie más en quien confiar para la salvación, porque no se ha dado ningún nombre a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, excepto el de ¿quién? El de Jesucristo. Y Él mismo nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 17 y 18, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, noten, ya saben todo esto. Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura.
Versículo 18, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice, amén. Sí, amén. Crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. ¿Sí? Crezcan. Ustedes ya saben esto. Cuídense para que no vayan a ser arrastrados. Y noten de nuevo la queja de Elías, solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Qué no estás viendo, Señor? Yo soy el único fiel a ti. Yo soy el único que predica la verdad. Yo soy el único que guarda tu ley. Yo soy el único. Y me andan buscando para matarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En su depresión él se miraba a sí mismo como que era el único que era fiel a Dios. Miraba todo lo que estaba pasando a su alrededor. Lo único que le decía era que todo el mundo estaba de picada y que él era el único que estaba correcto. Y a menudo podemos sentirnos así, ¿no es cierto? Especialmente en nuestros tiempos, con todo lo que pasa, con todo lo que vemos en televisión, con todo lo que vemos en internet, con todo lo que vemos en Netflix y todas las cosas que se nos ofrecen todo el día para estar viendo, especialmente cuando vemos la política en la situación en la que se encuentra y los de izquierda contra los de derecha y ya no hay casi nadie caminando en el centro, sino que están de un extremo o del otro y sentimos como que yo soy el único que piensa así. Entonces a menudo podemos sentirnos así. Parece ser que todo el mundo a nuestro alrededor está volviéndose loco y aún gente que habíamos visto tan firme en la fe en algún momento se está apartando de la verdad. Y no nos explicamos cómo y no nos explicamos por qué. Y a nosotros por buscar ser fieles se nos está persiguiendo. Solo porque queremos permanecer firmes en nuestras convicciones de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, noten por favor que Dios no le dice a Elías, sí, Elías, ya sé que tú eres el único. Sí, Elías, entiendo. No le dice eso. Noten lo que le dice versículo 11. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Y entonces se escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo la misma pregunta, ¿qué haces aquí? Noten la forma, todo lo que pasó a su alrededor. Había un terremoto, hubo un viento que desgajaba los montes, partía las rocas. ¿Sí? Estoy buscando el otro que está así, desató un viento. El Señor no estaba. El huracán. ¿Sí? Todo ello. ¿Sabían ustedes que cada una de estas cosas, cada una de estas manifestaciones mencionadas en estos versículos podrían ser señales de hecho de la presencia de Dios? Y lo vemos en la palabra de Dios, que en algún momento se manifestó de alguna de estas formas. Cuando los hijos de Israel estaban ante el mismo monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 19, los versículos 18 y 19, Éxodo 19, versículos 18 y 19, dice,
Todo el monte, esto no lo van a poner en la pantalla, perdón, esto no lo van a poner en la pantalla. Éxodo 19, versículos 18 y 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo, y el sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba a Dios. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces por eso Elías podía esperar, que por eso Elías buscaba a Dios en esta situación, porque en la historia de Israel Dios se había manifestado de esa forma. Y no nomás en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Miren en su Biblia en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. ¿Sí? Hablando de la segunda venida de Cristo, el profeta Zacarías escribe esto en Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice: cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente frente a Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces ustedes subirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá de los montes hasta Asal. Huirán como lo hicieron en los días de Uzías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Y entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces en las que Dios se manifiesta claramente de estas formas. Dios se manifiesta claramente, y mucha gente espera que Dios siempre se manifieste de estas formas, con gran poder, con señales extraordinarias, con señales de su grandeza. Pero Elías iba a aprender que Dios no es solo Dios de lo espectacular. Dios no es solo Dios de lo espectacular, porque hay gente que se la lleva buscando lo espectacular, en donde haya más ruido, en donde haya más luces, en donde haya más esto y lo otro, en donde haya más entretenimiento, en donde haya más de todo eso que hace a que la gente se sienta, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo, que se sienta como quiere sentirse. Sí, pero nunca se ponen a pensar que a menudo el poder y obra de Dios se pueden experimentar también en un siervo apacible y delicado. La gloria de Dios, el poder de Dios también se puede experimentar en tiempos calmados de oración, en cantos calmados que calman nuestro corazón y nos ayudan a acercarnos al trono de Dios. Sí. Elías había tenido la oportunidad ya de ver a Dios hacer llover fuego del cielo, pero lo que Elías verdaderamente quería era un avivamiento en Israel, y no lo estaba viendo. Y de lo que iba a tener que darse cuenta Elías es que aunque a él no le parecía que Dios estuviera haciendo nada para lograr ese avivamiento, de hecho él estaba obrando en las vidas de muchas personas. Y es algo que nosotros debemos aprender también, que aun cuando tengamos el sentimiento de que hasta cuándo, Señor, hasta cuándo vas a dejar que pase todo esto, hasta cuándo, saben que Dios está obrando. ¿Sí? Dios está obrando. ¿Recuerdan ese canto que tiene un puente que dice: aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, estás obrando? Sí, aunque no lo podamos ver, aunque parezca que todo se está yendo al infierno, Dios está obrando entre nosotros.
en las vidas de muchas personas. Ahora vamos a leer los siguientes versículos, partes de ellos no los vamos a ver detenidamente, vamos a revisitarlos después, pero quiero que veamos el último versículo que vamos a leer esta noche, que es el 18. Noten, versículo 14, y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor. Una vez más, Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Versículo 15, y el Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Vamos a ver más adelante la importancia de esto que Elías va a hacer aquí. Versículo 16, luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Más adelante vamos a ver la importancia de esto que el Señor le está diciendo que haga aquí. Y luego noten lo que dice la segunda parte del versículo 16. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Ahora sí, Elías, una vez que hagas esto, tu tiempo va a haber terminado y vas a ungir a Eliseo y tú vas a dejar de ser el profeta y él va a ser el profeta en tu lugar. Versículo 17, lo vamos a tener que revisitar para ver el significado de esto. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. En otras palabras, Elías, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé el plan que tengo. Tú levántate y haz lo que te estoy diciendo. Tú sigue adelante con la obra que te he encomendado. Yo ya tengo el plan. Yo ya sé lo que voy a hacer. No te desesperes, no te desanimes. Mantén tu vista en mí. Y luego noten lo que le dice en el versículo 18. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas, 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Que no te preocupes, Elías. Yo sé que tú crees que eres el único. No eres el único. Mis hermanos, nosotros no somos los únicos. Hay muchos más. Aquí en Chula Vista, en California, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, que todavía siguen temiendo a Dios. Lo que debemos hacer es orar los unos por los otros. ¿Sí? Y buscar nosotros aferrarnos cada vez más y más a Dios y mantener nuestros ojos en Él. Aunque a veces no podamos ver lo que está haciendo, aunque a veces esté velado a nuestros ojos, Él está obrando, Él está haciendo su voluntad y no debemos desesperarnos, debemos confiar en Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una palabra que nos demuestra la verdad de las cosas que estaban pasando en el tiempo de Elías, la verdad de su situación, la verdad de las cosas que están pasando en nuestros tiempos, la verdad de nuestra situación, pero también nos muestra la verdad que tú estás obrando en medio de todo y tu voluntad finalmente se va a llevar a cabo, pase lo que pase y se diga lo que se diga. No es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu, dices tú mismo en tu palabra, Señor. Así es que ayúdanos a fijar nuestra vista en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y siempre buscar a tiempo y fuera de tiempo, predicar el evangelio, predicar la palabra, decir la verdad, mantenernos firmes por el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos siempre, siempre, examinarnos nosotros mismos. No queremos hacernos ni muy para algún lado ni muy para el otro. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Queremos honrarte a ti, exaltarte a ti, darte toda la adoración y alabanza que tú te mereces, solamente a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Dios les bendiga, tengan una gran semana en el Señor. Y nos vemos el jueves a los que vienen el jueves y o el domingo a los que vienen el domingo. Bye bye.